Bienvenidos a El Hampa Bruta, el canal donde analizamos los relatos más complejos y oscuros del crimen organizado en América Latina y el mundo. Aquí no glorificamos el crimen ni a los protagonistas de estas historias, sino que buscamos entender los contextos, decisiones y consecuencias que marcaron sus trayectorias. Todo lo narrado es parte de una dramatización documental basada en hechos reales, construida para acercar al espectador a una realidad que muchas veces se ignora, pero que no deja de existir. En este episodio nos adentramos en la vida de Heriberto Lascano Lascano, un hombre que pasó de ser soldado del ejército mexicano a uno de los jefes más temidos del crimen organizado. Un estratega implacable, una figura envuelta en misterio, cuya supuesta muerte sigue generando más preguntas que respuestas. Esta es la historia de El Lasca, el verdugo, y de cómo su legado dejó una huella imborrable en la historia criminal del país. Y si te interesa comprender a fondo estas historias que han marcado a fuego el rumbo de la violencia en América Latina y el mundo, no olvides suscribirte, activar la campanita, compartir este video y dejar tu comentario. Así nos ayudas a que más personas conozcan esta realidad. También puedes hacerte miembro del canal y apoyar directamente este proyecto independiente que busca documentar con rigor lo que muchos prefieren silenciar. Y ahora sí, prepárate para sumergirte en la vida de Heriberto Lascano Lascano, un hombre que se movió entre las sombras, el poder, el miedo y la religión. Heriberto Lascano nació en Hidalgo en 1974. En el mundo clandestino del crimen organizado en México, pocos nombres han provocado tanto miedo como el de Heriberto Lascano Lascano. Para muchos era un fantasma, para otros un monstruo disfrazado de hombre. Pero en su tierra natal, Apan, Hidalgo, era simplemente un joven reservado que, sin levantar sospechas, se alistó en el ejército mexicano a los 16 años, una decisión que cambiaría para siempre el curso de su existencia y el de la historia criminal del país. El 5 de junio de 1991, Lascano ingresó a las filas militares con la mirada firme y un temple que desentonaba con su edad. Pronto destacó en su formación y fue seleccionado para unirse al Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, GAFE, una unidad de élite entrenada para operaciones de alto impacto. Durante esos años, no solo perfeccionó técnicas de combate, infiltración y la extrema violencia, sino que también recibió capacitación internacional. Fue instruido por las Fuerzas de Defensa de Israel y el Ejército de los Estados Unidos. Su entorno se volvió una escuela de guerra, y él, uno de sus mejores alumnos. Pero la historia no lo recordaría como un soldado leal, sino como el arquitecto de uno de los grupos criminales más violentos que ha visto México. En 1998, tras 7 años de servicio, Heriberto solicitó su baja. Era un joven de 23-24 años, condecorado con un entrenamiento letal y un futuro difuso. No tardó en recibir una invitación que lo marcaría. Su antiguo compañero de armas, Arturo Guzmán de Sena, el Z1, lo reclutó para formar parte del brazo armado del grupo criminal encabezado por Osiel Cárdenas Guillén, en ese entonces líder del Clan del Golfo. Osiel Cárdenas Guillén fue el antiguo líder del Clan del Golfo. En el momento más álgido de su liderazgo, fue uno de los jefes criminales más poderosos de México. Osiel Cárdenas creó los Zetas, una organización que usó como brazo armado antes de que el grupo se independizara, dando paso a una transformación de la guerra del tráfico de sustancias ilícitas, llevando la violencia a niveles sin precedentes y marcando el inicio de una nueva era en el crimen organizado en México. Así nacieron los Zetas. Inicialmente concebidos como el cuerpo de seguridad personal de Osiel, el grupo estaba formado por una treintena de exmilitares altamente capacitados. Lo que los diferenciaba de cualquier otro escuadrón de asesinos era su nivel de disciplina, estrategia y frialdad. Lascano, identificado como el Z3, pronto destacó por su eficiencia y brutalidad.
Su apodo El Verdugo no fue gratuito. Los informes internos lo señalaban como el autor de prácticas inhumanas, como alimentar con víctimas vivas a sus leones y tigres, o incluso practicar actos de canibalismo, aunque estos últimos siempre quedaron en el terreno del rumor, nunca confirmados oficialmente. Bajo su mando, el grupo se transformó. Ya no eran simples ejecutores, eran estrategas del terror. Lascano entendió que la violencia podía ser una herramienta para controlar, aterrorizar y expandirse. Con la caída de Guzmán de Sena en 2002 en el interior de un restaurante en Matamoros y la captura de Osiel Cárdenas en 2003, el Lasca se convirtió en el líder absoluto de los Zetas. Fue entonces cuando el verdadero infierno comenzó. Contrario a lo que muchos podrían imaginar, el Lasca no vivía como un capo ostentoso. Si bien en los primeros años erigió una mansión de 3 pisos y un mausoleo familiar en Pachuca, pronto abandonó los lujos. Su paranoia creció al mismo ritmo que su poder. Se desplazaba en autobuses, evitaba aviones, usaba teléfonos públicos y portaba inhibidores de señal. Nadie sabía con certeza dónde estaba ni cómo se comunicaba. Su figura se convirtió en leyenda. Algunos lo comparaban con guerrilleros insurgentes, otros con psicópatas invisibles. El hombre más buscado de México, por quien Estados Unidos ofrecía $5 millones y el gobierno mexicano 30 millones de pesos, se convirtió en una sombra, invisible, paranoico y calculador. Sin embargo, en su natal colonia en Hidalgo, su imagen era otra, la de un benefactor religioso. Mandó construir la iglesia de Nuestra Señora de los Lagos a escasos metros de la 18ª zona militar. En ella se realizaban fiestas patronales en su honor y había una placa que llevaba su nombre acompañado de un salmo bíblico, el 143. En ella se podía leer: Centro de Evangelización Catequesis Juan Pablo II, donado por Heriberto Lascano Lascano. Al parecer, la placa se encontraba en un muro de la puerta trasera de la iglesia. El Verdugo era un criminal encomendado a la religión. A lo largo de los años, se le atribuyeron incontables actos de extrema violencia. En 2010, el grupo que acabó con la vida de 72 migrantes en San Fernando cimbró a la opinión pública. Según reportes, las víctimas se negaron a colaborar con los Zetas y fueron ejecutadas sistemáticamente. Un año después, el ataque al Casino Royal en Monterrey dejó 52 personas sin vida. Aquella acción fue una represalia por no pagar la cuota o el derecho de piso, pero también un recordatorio del alcance del terror de los Zetas. Ambos actos habrían sido ordenados por Lascano, buscando sembrar un mensaje de control absoluto. Pero no todo era fuerza bruta. Lascano fue un operador político del crimen. Los Zetas bajo su mando no eran un simple grupo de delincuentes, eran un ejército insurgente. Su estructura incluía células de espionaje, operadores financieros, expertos en comunicaciones y entrenadores tácticos. Además, en 2008, se filtró un posible pacto de colaboración entre él, los hermanos Beltrán Leiva y Vicente Carrillo Fuentes, del Grupo de Juárez. Mientras otros capos confiaban en la intimidación o la corrupción, Lascano tejía alianzas estratégicas con precisión quirúrgica. Su estructura, además, ofrecía beneficios nunca antes vistos en el submundo del crimen. Según declaraciones de Juan Sánchez Limón, un ex jefe regional de los Zetas, Lascano le ofrecía 10,000 pesos semanales, una fortuna comparado con los 8,000 mensuales que recibía en el ejército. Conoció a Juan Sánchez Limón cuando ambos estudiaban en el colegio militar y con el paso de los años, se convirtió en jefe de los Zetas en Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco. La promesa de dinero, respeto y un mando estructurado atrajo a decenas de desertores militares. Bajo su dirección, los Zetas operaban como un ejército alterno, con jerarquías, códigos de conducta y entrenamientos paramilitares. Heriberto Lascano no fue un criminal común, fue un estratega,
un hombre formado en las entrañas del sistema que volteó su conocimiento en contra de ese mismo sistema. Y como muchos fantasmas de la historia criminal de México, su final estuvo plagado de misterio. Tras la caída de Arturo Guzmán de Sena, alias el Z1, en 2002 y la captura de Osiel Cárdenas Guillén en 2003, el rumbo del grupo armado cambió drásticamente. Heriberto Lascano, ahora al mando, transformó a los Zetas en una maquinaria de guerra independiente, sofisticada y brutal. Aquello que había comenzado como un escuadrón de protección para un capo, se convirtió en una organización criminal que rivalizaba en poder y estructura con los clanes más antiguos del país. El verdugo también reclutó a los caiviles, fuerzas especiales de Guatemala conocidas por su entrenamiento extremo. La introducción de estos elementos elevó el nivel de violencia, actos extremos de violencia sistemática, métodos extremos de coerción ritualizada, e incluso rumores de canibalismo circularon entre agentes de inteligencia y periodistas de investigación. Algunos de estos actos nunca fueron plenamente confirmados, pero sirvieron para alimentar la leyenda negra del Z3. Heriberto Lascano fue más que un jefe criminal. Fue un arquitecto del terror moderno, el eslabón entre la milicia y el crimen organizado. Y mientras el país ardía en guerras internas, su nombre aparecía como el de un fantasma detrás de ataques brutales, desapariciones y ejecuciones. Pero aún faltaba lo más extraño de su historia, su final. En octubre de 2012, en un operativo aparentemente rutinario en el poblado de Progreso, Coahuila, marinos mexicanos detectaron a 3 hombres sospechosos. Se desató un tiroteo breve. 2 de ellos murieron. Uno, según la Secretaría de Marina, era nada menos que Heriberto Lascano, alias el Z3. La noticia se propagó con rapidez, pero lo que siguió fue un desconcierto monumental. El cuerpo, según las autoridades, fue llevado a una funeraria local para ser analizado. Se tomaron fotografías, huellas dactilares y una muestra de ADN. Sin embargo, antes de que pudiera confirmarse su identidad por completo, algo insólito ocurrió. Un comando armado irrumpió en la madrugada y se llevó el cadáver. Pasada la 1 de la madrugada del lunes, un grupo armado irrumpió en la funeraria donde se resguardaban los restos. Llevaban el rostro cubierto y se desplazaban con precisión y fuerza. Sometieron al personal, tomaron control del lugar y se llevaron los cuerpos en una carroza fúnebre, obligando al dueño del establecimiento a conducir bajo amenaza. No fue sino hasta las 8 de la mañana cuando el propietario, ya a salvo, alertó a las autoridades de lo ocurrido. Así, el supuesto cuerpo de Lasca desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Nadie fue arrestado. No hubo imágenes de cámaras, ni rastros claros, solo un ataúd vacío y muchas preguntas. Horas más tarde, los peritos confirmaron lo que ya se sospechaba. A través de pruebas dactilares en los dedos pulgar, índice y medio de la mano derecha, se verificó oficialmente la identidad de Heriberto Lascano. La incredulidad fue inmediata. Algunos sostenían que su muerte había sido un montaje, una puesta en escena para retirarlo del juego sin las repercusiones geopolíticas que implicaría su arresto. Otros hablaban de una traición interna, de que lo habrían entregado para frenar el crecimiento descontrolado de los Zetas. Había quienes aseguraban haberlo visto vivo, presuntamente meses después, en otros países como Guatemala, Argentina e incluso en España. Las dudas se intensificaron cuando la propia Marina, en un hecho inédito, admitió no tener el cuerpo y no poder confirmar al 100% su identidad pese a las pruebas fotográficas y genéticas. Las imágenes difundidas del supuesto cadáver mostraban a un hombre parecido, pero con diferencias sutiles. Algunos peritos privados alegaron inconsistencias en la dentadura, otros en las cicatrices. El misterio creció como una leyenda negra. Pero fuera del morbo y la conspiración, lo que sí fue claro es que la muerte de Lascano marcó un punto de quiebre. Los Zetas, sin su figura central, se fracturaron. El liderazgo recayó sobre Miguel Ángel Treviño Morales,
alias el Z40, un jefe sanguinario pero sin la disciplina militar de El Verdugo. El clan de los Zetas se dividió en facciones enfrentadas que comenzaron a disputarse territorios a sangre y fuego, debilitando la estructura que Lascano había construido con tanto rigor inicialmente. En regiones como Veracruz, Tamaulipas y Coahuila, la ausencia del Z3 generó un vacío de poder que fue aprovechado por grupos rivales como el Clan del Golfo, el Clan del Noreste, e incluso organizaciones emergentes como el CJNG. El legado del Z3 se desmoronaba a ritmo acelerado, víctima de la misma violencia que él había institucionalizado. Sin embargo, su influencia persiste en la arquitectura del crimen organizado. Lascano fue pionero en el concepto del tráfico de narcóticos como fuerza paramilitar, disciplinada, letal, con manuales de operación, control territorial y jerarquías internas. Su método dejó escuela en el mundo del crimen organizado. El uso del terror como lenguaje, la expansión territorial agresiva y el dominio psicológico sobre la población civil fueron estrategias replicadas por otras células y clanes en todo el país. Hasta hoy, no hay tumba verificable ni ceremonia oficial que marque su descanso. Su nombre permanece entre murmullos, en documentos clasificados y en los relatos de exmilitares que aún hablan de él con un respeto temeroso. Algunos aseguran que sigue vivo, retirado en algún rincón de Centroamérica, protegido por antiguos aliados de uniforme. Otros creen que simplemente se esfumó como vivió, entre las sombras. Lo cierto es que Heriberto Lascano encarna la figura más inquietante del tráfico de sustancias ilícitas mexicano, no solo por su crueldad sin límites, sino por haber sido el puente entre la doctrina militar y la barbarie absoluta. Fue soldado, verdugo, profeta de su propia guerra. Y quizás, como los fantasmas que no descansan, su historia aún no ha terminado. La historia de Heriberto Lascano no es solo la de un hombre, sino la de un sistema roto, donde la corrupción, la desigualdad y la falta de oportunidades han creado un terreno fértil para que surjan figuras como él. Su ascenso y caída reflejan la complejidad de un fenómeno que no se soluciona con operativos ni titulares, sino con cambios estructurales profundos en justicia, educación y derechos. Al final, el legado de violencia que dejó no fue de poder duradero, sino de destrucción, miedo y familias quebradas. El crimen jamás es el camino. Es una espiral que consume todo lo que toca, desde adentro hacia afuera. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te interesa comprender a fondo cómo operan estos personajes y qué hay detrás de cada nombre que aparece en los titulares, suscríbete, activa la campana y déjanos tus comentarios. Esto es El Hampa Bruta, donde contamos lo que otros prefieren callar. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.